¿Qué tal? ¿Cómo les va? Dios les bendiga. Este es el día sábado 18 de noviembre, año 2023. Estoy aquí para saludarles, para bendecirles y para llevarles la reflexión de la palabra del Señor. Bueno, reconocer. ¿Por qué será que nos complica tanto esta palabra? ¿Lo has pensado? Eh, reconocer. ¿Qué será reconocer? Bueno, eh, si tú buscas en el diccionario, eh, vas a encontrar que dice algo así como distinguir o identificar a una persona o a alguna cosa por una serie de características que son propias de esa cosa o de esa persona. ¿Cuántas veces nos ha pasado, por ejemplo, que a lo lejos vemos a una persona que viene caminando y lo reconocemos por su típica forma de caminar, ¿no es cierto? O porque va con un gorrito y ya lo identificamos de esa manera. Ahora, ¿por qué será que a nosotros nos cuesta reconocer, por ejemplo, que nos equivocamos? Tenemos la tendencia a culpar a otros. No, yo no estoy equivocado. El equivocado eres tú. Tú eres la equivocada. Yo no. Nos cuesta reconocer, ¿no es cierto?, que muchas veces metemos las patas y hasta el pecho para arriba. Nos cuesta reconocer, hay un montón de cosas que nos cuesta reconocer. Nos cuesta reconocer, por ejemplo, que mentimos. No, nos están pillando en la mentira, pero si yo dije la verdad, no, si yo no andaba allá, no, tiene que haber sido otra persona. ¿Por qué nos cuesta tanto reconocer o reconocernos? ¿Por qué nos cuesta reconocer que a veces somos cínicos, somos hipócritas, no somos auténticos? ¿No es cierto? Bueno, es, es una tendencia. No sé si es tendencia o es pecado. Bueno, hay algo que está metido ahí. Eh, ¿Por qué somos eh, eh, dados a decir, por ejemplo, yo te amo, pero con la boca, pero el corazón está lejos? ¿Por qué somos tan dados a fingir y no lo reconocemos? No, sí. ¿Por qué no? ¿Por qué nos cuesta reconocer que a veces hemos ofendido gratuitamente? ¿Por qué nos cuesta reconocer tantas cosas? ¿Por qué nos cuesta reconocer que hemos mirado lo que no teníamos que mirar? ¿Por qué nos cuesta reconocer que hemos oído lo que no teníamos que oír? ¿Por qué nos cuesta reconocer que anduvimos allá donde no teníamos que andar? ¿Por qué nos cuesta reconocer que a veces somos chismosos, buenos para meternos en enreo, buenos para meter la lengua, opinar, hablar cuestiones cuando nadie nos invita? ¿Por qué será? ¿Por qué será que nos cuesta reconocer nuestros propios errores? ¿Por qué será que nos cuesta reconocer también que pecamos? Claro, somos hijos de Dios, sí, y como hijos de Dios, santos, claro, pero santos que pecamos. Antes, cuando no éramos hijos de Dios, éramos esclavos del pecado. Ahora, hermanos, pecamos porque queremos. Pero ¿por qué nos cuesta reconocer que pecamos? ¿Por qué nos cuesta reconocer que pecamos? Hoy pecamos, pero no nos habituamos al pecado. Tenemos que arrepentirnos de esos pecados. Reconocer es admitir. Reconocer es confesar. Es decir abiertamente, me he equivocado. Lo reconozco. Lo reconozco. Mira, en Oseas, libro del profeta Oseas, capítulo 5, versículo 15, nos dice así. Dice que Dios se apartaría de su pueblo
hasta que reconocieran su pecado y buscaran su rostro. Dios quería eso de su pueblo. Dios se alejaba de su pueblo. ¿Hasta cuándo? Hasta que reconocieran su pecado y buscaran su rostro. Ahí hay dos cosas. No podemos buscar el rostro de Dios, no podemos orar cínicamente si no hemos reconocido que estamos en pecado y no nos apartamos de ese pecado. De nada nos vale gritar y armar un alboroto y ayunar y sollozar. No, Señor. Reconocer. Va muy ligado, no se te olvide. Reconocer con admitir, con confesar. En Jeremías, libro del profeta Jeremías, capítulo 14, versículo 20 nos dice: reconocemos, oh Dios, nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Eso es de hombre, eso es de mujer, eso es de un pueblo que se ha equivocado, que se arrepiente, que reconoce que ha pecado, se humilla, se arrepiente, busca a Dios su perdón. A Dios le agrada eso, el reconocimiento, cosa que a mí me cuesta, no sé a usted. En Jeremías capítulo 3, versículo 13 nos dice: reconoce pues tu maldad, porque contra el Señor tu Dios has prevaricado, has faltado, has delirado, y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice el Señor. El Señor le enrostra al pueblo. El Señor nos dice abiertamente lo que hemos cometido, desagradable pecado delante del Señor, con el propósito de restaurarnos, de bendecirnos, de prosperarnos, de sacarnos de esa situación. Pero este es el problema nuestro. No queremos reconocer nuestros pecados. Antes tratamos de hacer lo que hace el gato cuando hace sus cochinaditas por ahí. Unos manotazos y vamos tapándola de donde. Y a veces nos pasa así, ni siquiera manotazos, abiertamente nomás, y ahí díganme algo. Pecamos, nos están pillando, nos están viendo, pero no, si yo no fui, no. Y lo peor es que nos habituamos, pues, hermano. Yo he visto gatos que hacen eso de la manito. Y he visto gatos también que hacen su cacuca y van felices de la vida. Y después vuelven y siguen felices de la vida. Ya no se molestan en sacar un poquitito de tierra, unas piedrecitas o hacer algo. No, a veces nosotros somos así, igual que los gatos cochinos estos, pero que no tapan su mugre, que no la cubren. Y en este caso no es cubrirlo, sino descubrir lo que hemos hecho para confesarlo a Dios, reconociendo nuestros pecados. Nuestro amoroso Dios nos dice en Proverbios capítulo 3, versículo 6, que lo reconozcamos en todos nuestros caminos y que Él enderezará nuestras veredas. Reconozcamos al Señor en todo lo que hacemos, en nuestros proyectos, en nuestros quehaceres cotidianos, en el trabajo, en las diligencias que hacemos, en nuestra vida privada, cuando salimos de viaje, cuando venimos de viaje, cuando vamos a comprar, cuando tenemos que hablar, cuando tenemos que opinar, cuando nos piden la opinión por lo demás. Reconozcámoslo para que Él nos enderece la lengüita cuando vamos a hablar y la pensemos bien antes de meter las patas. Pero tenemos un problema. No reconocemos. El salmista nos dice en el Salmo 100, versículo 3, reconoced que el Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. A lo mejor hay alguno que me está mirando y cree que Dios no tomó parte en ese proceso de que usted naciera. No tenía idea, mire, primera vez que escucho a alguien decir eso. A lo mejor hay alguien así. No, si yo no tengo nada que ver con Dios. No, si yo nací solo. Yo nací de mi papá y de mi mamá.
y no metan a Dios para nada. Pobre presumido, pobre iluso, lo que le espera si no reconoce que somos creación de Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Para el pueblo del Señor, suyos somos. Y ovejas, no cabros, no chivos, de su prado. Amigos y hermanos, seamos humildes como el rey David. Veámoslo en el Salmo 51, versículo 3. Porque yo, dice David, el rey, yo reconozco mis rebeliones, no las rebeliones de los demás. No, yo no soy rebelde por culpa de los demás. No, yo he sido rebelde. Yo reconozco mis rebeliones. Y mi pecado, que está siempre delante de mí. Yo he tenido que reconocer mis pecados, porque he pecado. Y he pecado de forma que he ofendido de tal manera a Dios que yo sé lo que he sentido. Y sé también y reconozco que he ofendido a Dios y sé lo que Él siente por amor de mi alma. Y he llorado y he buscado a Dios y me he humillado y me he arrepentido porque lo he reconocido. Yo, no culpando a mi mujer, no culpando a la iglesia, no culpando al vecino, no culpando al presidente de la nación. No, Señor. Yo he pecado, yo tengo que reconocer, yo tengo que confesar, yo tengo que apartarme para buscar al Señor nuestro Salvador. Queridos amigos, queridos hermanos, esta palabrita nos va a perseguir siempre en la vida. Mira, léela. Ahora, léela de aquí para allá. Reconocer, para todos los lados. Para donde quiera que vayamos en la vida, va a estar esa palabrita. Cuando vamos al centro, cuando vamos a la calle y vamos mirando bien el letrero que dice, pare, siga, cuidado que van cruzando niños, cuidado que viene un vehículo, en la señalética de la vida nuestra también va a aparecer esta palabra, para los dos lados. ¿Ya? Leemos de aquí para allá, leemos de allá para acá, exactamente lo mismo. Reconocer. ¿Qué tienes que reconocer tú? Ahora, hazlo, reconócelo, y Dios te va a bendecir, y vas a crecer, y vas a crecer, y vas a madurar, porque esta palabrita, que vemos ejemplos e ilustraciones de muchos hermanos en la Biblia, y que no están registrados en la Biblia, también han reconocido en la vida. Creo yo que es tiempo de reconocernos. Creo yo que hoy hay algo que tenemos que reconocer. Y ojalá una de esas cosas prioritarias sea nuestros pecados para confesárselos al Señor. Un abrazo, que Dios te bendiga, preciosa y bendecida semana. No te olvides del Señor. Chao.